¿Qué es un docente de música? ¿Cualquier músico puede dar clase? ¿Son suficientes estudiar 4 años para dominar una disciplina tan amplia? ¿Por qué educador musical? ¿Tiene que tocar todos los instrumentos? ¿Puede un educador musical lograr que alguien toque bien? La música es para todos. ¿Cuántas horas se necesitan para que esa canción te salga bien? ¿Cuál es la mejor escuela para aprender música? Cada una de estas preguntas son también parte de lo que se escucha a diario de quienes se dedican a la docencia musical. ¿Pero acaso creías que solo escuchamos melodiosos sonidos puros que salen del alma de nuestros instrumentos como regalo de lo más profundo de nuestro instinto musical? No siempre es así. La formación musical tiene múltiples caras. Somos Ariel y Jerónimo Galo. Intentaremos componer un par de compases que nos permitan escuchar cómo suena la cultura profesional de un educador musical. Para esto, les pedimos ayuda a mujeres referentes de la educación musical en Córdoba y América Latina. Ellas son Yolanda Rivarola, Elizabeth Burba, Ethel Batres, Susana Coqui Duto y Andrea Lely. Pero entonces, ¿qué es un educador musical? ¿Y qué hace un educador musical? Y en principio, bueno, me gustaba esta idea de poder pensarla como un espacio, pensar la educación musical como un campo de conocimiento, como un campo de estudio que creo ha ido creciendo en profundidad, en debate, en reflexión mucho. Y en esa profundización, ese objeto de estudio, que es muy amplio y tiene muchas aristas, ha ido encontrando como especificidades, ha ido encontrando orientaciones que están muy vinculadas después a las trayectorias de formación, a las trayectorias profesionales de un educador musical. La educación musical es aquella que propicia el desarrollo del ser humano, porque puede darse en cualquier edad, a través de la música. Siempre la educación lo que propicia es generar en el estudiante o en la persona que se desarrolle lo más ampliamente posible en todas sus potencialidades, que encuentre a través de las formas de aprender un modo de dar respuesta a la existencia. Y ese modo de dar respuesta a la existencia tiene que ver con conocer su entorno, conocerse a sí mismo a través de la música, es propiciar una forma de conocimiento, tiene que ver con ese lenguaje específico. Yo considero la educación musical como un proceso de desarrollo para el ser humano que busca musicalizar al ser humano, pero esa musicalización implica, desde mi perspectiva, un proceso de humanización consciente. Un proceso de vinculación del ser humano mucho más allá de la estructura musical. La música creo que solo es un medio para el desarrollo de la persona y creo que es un medio para desarrollar sociabilidad, permitir en nosotros esa humanización, favorecer un mejor entendimiento del mundo, de la vida, permitir que nuestro contexto nos incida, pero que a la vez nosotros regresemos esa incidencia al contexto por medio del lenguaje musical, por supuesto, que nos permita ser más críticos de esa misma realidad de vida y, en consecuencia, que vaya favoreciendo una autonomía de pensamiento, autonomía de ejecución, autonomía que vaya propiciando esa libertad que tanto anhelamos nosotros, ¿verdad? O sea, un ser humano más sensible, más libre, más autónomo, más vinculado con su contexto, más consciente de su humanidad, pero no una humanidad egoísta, sino una humanidad desde sí compartida con el otro. Siempre pensé que la educación musical, al tener la palabra educación musical, se refiere a algo sistemático, o sea, algo que está orientado con una intención de educación. Está bien que al ser educación es como que hay alguna intención. Y para mí la educación musical es como explotar lo que la humanidad tiene. O sea, no es traer nada nuevo a los otros, sino que sacar de adentro lo que todos tenemos, ¿no? Y de alguna manera orientarla, teniendo en cuenta las individualidades, hacia la creatividad, hacia la expresión, pero por eso que yo siempre decía que la educación musical era como un derecho de la humanidad. Hay una definición de educador musical muy bonita, se la escuché a Alejandro de Vincenzi precisamente, y él decía que el educador musical es aquel músico que además de músico siente
una vocación y un gusto, una necesidad de compartir esa música para que otro también pueda ser músico igual que él. O sea, no es solo el músico al que le gusta compartir la música para que lo escuchen y lo aplaudan, sino que es el músico al que le gusta que el otro pueda transformarse en músico también. Yo me inclino más por una figura del educador musical como aquel que educa con música, educa por medio de la música y educa no para la música necesariamente. Lo que hace el educador musical es valerse de la música como una herramienta y como un material que le permite a esta persona o a este estudiante desarrollarse en distintas áreas del desarrollo. Un desarrollo que tiene que ver con lo intelectual, porque siempre aprender un sistema nuevo es un desarrollo intelectual, tiene que ver también con un desarrollo reflexivo sobre el hacer y sobre los materiales con que se trabaja, tiene que ver con un desarrollo sensible, que es un poco lo que aporta también el arte, y también con un desarrollo expresivo. Ponernos en una sincronización de los ritmos personales, de las melodías personales, de los saberes mutuos que pudiéramos hacer confluir para construir algo más. ¿Cómo debería ser la formación en docencia musical? En la formación de un profesor hay dos ejes principales. Uno es su propia musicalización, o sea, su propio proceso de relación con la música como lenguaje, que creo que es fundamental y prioritario. Y después el segundo proceso, que tendría que ver con las herramientas para comunicar esos mismos procesos que vivió en su musicalización a estudiantes que puedan estar en distintas situaciones. Porque uno aprende a partir de su propio aprendizaje, pero después tiene que ser capaz de trasladar esos aprendizajes personales a contextos diversos. Alguien que ha pasado por un proceso de aprendizaje musical reflexivo, como debería ser en un aprendizaje a nivel profesorado, va desarrollando estrategias después de compartir y de desarrollo. Entonces quiere decir que esa formación tiene que ser muy fuerte en lo musical, pero esa formación en música ya me debería ir dando mi formación pedagógica. Al ver cómo aquel maestro me enseña, yo casi estaría aprendiendo como la didáctica, que es lo que termina siendo, porque muchas veces te dan un curso de didáctica buenísimo, pero es tan diferente de tu curso de instrumento que lo mata. El curso de instrumento era quizá teórico, quizá, no sé, bueno, era práctico porque era un instrumento, pero cuando digo teórico me refiero a que era más tradicional, era tradicional en el sentido que 10 lecciones de técnica, 10 lecciones de no sé qué cosa y una pieza de repertorio tal. Bueno, cuando viene la didáctica y la didáctica te dice que tiene que ser creativa, pero durante 5 años llevas un instrumento así, gana lo otro. La parte pedagógica tendría que ser muy desde la propia vivencia y haciendo una práctica desde el principio. Casi como que hoy aprendí cómo sonar esto y mañana lo pongo en práctica enseñándole al otro, aunque a mí apenas me está empezando a sonar. Básicamente la formación musical fuerte, a partir de la cual se pudiera armar todo el entramado pedagógico, didáctico musical que necesita un docente. Sin ese enclave en lo musical, en el hacer música, todo lo pedagógico didáctico para mí es letra muerta. Un cambio abrupto de pasar a donde el eje era solamente ser músico, que es la formación tradicional que yo tuve como en el conservatorio, donde lo único que importaba era que yo fuera una buena intérprete musical de un determinado repertorio y que conociera esos elementos del lenguaje, y se pasó de eso a una formación donde lo pedagógico es el centro y donde la formación musical para mí ha quedado desplazada. Y entonces yo creo que la pedagogía y la didáctica se construyen desde el objeto de estudio. La música tiene su propia pedagogía y su propia didáctica. Creo que la formación del estudiante, digamos, al que tenemos que formar, tiene que ser una formación integral, pero una formación integral también desde una perspectiva general, ¿no? Es una idea de formación musical que en la que confluya esta posibilidad del instrumentista, esta posibilidad de alguien que maneja el canto, de que está cerca o al menos comprende la diversidad de estéticas musicales, de códigos musicales,
y que cada uno de ellos amerita un tratamiento, una formación específica, una aproximación técnica determinada, que podés conocer o no, pero sí es importante, digamos, podés tener o no, pero sí es importante reconocerlas como especificidades. Entonces, es un trayecto general, pero a la vez integral. Es alguien que debe poder tocar, debe poder cantar, tiene que haber pasado por la experiencia de ensamble, de cantar en un coro, de situarse en un escenario, profundizar integralmente experiencias musicales muy disímiles, porque seguramente después le va a tocar estar en lugares también muy disímiles profesionalmente. Y eso en diálogo con la formación general, con la formación pedagógica, que tiene que ser una forma... soy una convencida de la necesidad de esa formación, porque es lo que marca la diferencia con la formación de un instrumentista. Y cuando yo hago esta diferencia no estoy desvalorizando, pero para nada, la formación de un instrumentista. Creo que es una formación muy específica, que tiene sus profundidades, tiene sus necesidades y tiene sus necesidades académicas y de trayectoria, y la formación del educador se nutre en algunos aspectos de eso. ¿Por qué es importante que exista una formación específica en docencia? Ofrece la institucionalización de la enseñanza, ofrece aprovechar las experiencias de otras personas, de otros educadores, y entonces proponer un programa más orgánico, más completo, que no deje huecos en el proceso, no esté solamente librado a lo que este docente, que es el que va a estar al frente, o esta madre, este padre, si está en el contexto familiar, o este músico, pueda generar, sino que se supone que está consensuado por un grupo de personas que han primero pasado por un proceso personal y después intentado brindarle, y entonces ahí ya hay más voces que se ponen en juego en la selección de los contenidos, en la selección de los métodos, en la selección de lo que se considera importante en la formación musical integral. Pienso que eso favorece y tiende a una profesionalización, o sea, a que cada vez esa formación pueda ser mejor. Pero una formación sistemática de los profesorados permite una sistematización del saber. Y eso me parece muy importante. Y una ampliación del saber. Porque, a ver, ese músico formado, por donde fuere, instituto particular y demás, sabe en general de esa música que hace. Pero el maestro de música es maestro de todas las músicas. A veces me atemoriza un poco que se pierda de vista este origen y esté tan estructurado y tan segmentado el conocimiento, que es un poco lo que yo observo en general, que ocurre en la formación de los docentes, que no se generan realmente diálogos institucionales que apunten a una educación integral, y cada docente es como que da su materia sin unirse a ese proyecto general. ¿En qué ámbitos se desarrolla profesionalmente un educador musical? ¿Qué pasa con estos ámbitos? ¿Cuál es la particularidad actual? Sí, el contexto es bastante común y que es básicamente formar para ser docente en la institucionalidad escolar obligatoria, digamos. Creo que esa es la principal formación, o sea, pensar quien se forma para ser maestro de música, su futuro laboral está direccionado a ser un docente del sistema inicial, primario, secundario. Y ocasionalmente un nivel terciario o universitario. Puede dar clases individuales de instrumento o de iniciación musical, ya sea que visite las casas, clases particulares, ¿no? También puede ser profesor en alguna academia pequeñita, tipo taller, ¿verdad? Que puede haber en un barrio, o que él puede hacer como un emprendimiento personal. También se puede desempeñar como director o profesor en alguna escuela municipal o en algún centro cultural que da clases de música, etcétera, etcétera. La escuela es un lugar, las orquestas sociales es un lugar, la educación especial es un lugar. Todo lo que tiene que ver con propuestas no escolares, donde la educación artística juega un rol tan importante, es un ámbito. Las intervenciones comunitarias son otro espacio, los coros son otro espacio. Es muy diverso realmente el campo de acción que puede tener un educador. En la circunstancia actual, la característica no es muy buena, y es básicamente que el maestro
de una materia artística, en general está sumamente repartido en distintas instituciones. Entonces es muy difícil que pueda realizar un proyecto musical integral dentro de una institución. Tiene que trabajar en 1, 2, 3 colegios a veces para completar las obras con un montón de niños y niñas. Entonces las experiencias o las clases se convierten básicamente en eso, en experiencias musicales puntuales, pero es muy difícil desarrollar un proyecto musical. No se da porque está tan fragmentado y tan esporádico que y va cambiando los docentes, es difícil que te toque esa suerte de estar a cargo de un solo colegio y ser el maestro de todos los grupos. El sistema no permite que el proyecto musical, de la formación musical, sea pleno. Es tan amplia la titulación que esos contextos, esos campos de desarrollo profesional, por amplios, son peligrosos. Entonces, me parece que esos campos, y en esta altura del siglo, necesitan como especificidades. Y la realidad hace que algunos nos podamos dar el lujo de ir como acomodándonos a la edad que más nos gusta. Pero con el sueldo que tenemos hay que agarrar primaria, jardín, secundaria, danza española, castañuela y lo que puedas. Y para finalizar, nos preguntamos qué hace a nuestra cultura profesional, además de los aportes que nos hace nuestra formación académica. Da la impresión de que todo se circunscribe a la formación académica y que cuando salís con tu diplomita en la mano, ahí estuvo todo, pero no. Esa formación, esa cultura profesional la tenés de muchos lugares. Las asociaciones gremiales, las asociaciones académicas, ahí entraría nuestro FLADEM, por ejemplo, las posibilidades de hacer cosas alternativas. Por ejemplo, yo tuve un programa en la radio y me aprendí muchísimo, y el distinto tipo de instituciones a las que vos llegues. En principio, una cosa que a mí me marcó mucho profesionalmente es haber tenido siempre la posibilidad, desde que me recibí, de trabajar en espacios de formación musical específicos. Otra cosa que a mí me abrió muchísimo la cabeza fue vincularme con este espacio, bueno, que ustedes saben que estoy muy vinculada al movimiento de la canción infantil. Cuando yo terminé mi formación docente, yo sentía que tenía como elementos muy básicos a trabajar, y sí, sentí que mi hacer musical era lo que me iba a nutrir en mi práctica. Y no concebí mantenerme, ser una docente, no hiciera música. Entonces, el trabajo con el grupo de música para niños fue paralelo. El contacto con grandes educadores a través de experiencias puntuales, conversar con los maestros, con las maestras, ir a ver cómo trabajaban, porque como me gustaba mucho, hice hasta que pude ir y compartir y estar en las clases y observar. La experiencia de la práctica de SICUS en el norte para mí fue un momento, un antes y un después en mi hacer musical también. Todo lo que implicó conocer esa transmisión tradicional, familiar, hasta te diría étnica, propia de un contexto, y darme cuenta cómo nosotros hemos transfigurado eso a la sala de concierto, donde son pocos los que participan y muchos los que escuchan, ese rol pasivo que la sociedad y la organización de la ciudad y de la vida urbana nos imponen y nos van sacando lugares de expresión por esta, de alguna manera, propuesta de que solo los mejores, ¿no? Entonces, es bueno que haya gente muy copada y que uno tenga ganas de escuchar y que las vas a escuchar en vivo y que lo escuchas grabado y todo eso, pero que eso no silencie las otras voces, ni silencie tu propia voz. Así que para mí eso es lo más importante. Yo creo que lo que más me hizo aprender fue el aula misma, mirándola de manera reflexiva, no entrar y salir, no, mirándola de manera reflexiva al terminar cada clase, y la tarea compartida con otros que también te hacen mirar. Creo que si uno cree que lo sabe todo y lo hace todo bien, no sé si creces mucho. Yo soy una generación que en Guatemala estuvo marcada por la guerra. La guerra en Guatemala empezó en el año 1962 y yo no había nacido. Cuando yo nazco, la guerra está en pleno fragor y yo siempre escuché a mis padres decir, es que cuando no había guerra, tal y tal cosa. Y yo crecí con una sensación de que cómo sería vivir sin guerra. Y en ese contexto
siempre había muchas marchas, muchas manifestaciones, muchas protestas, desde los estudiantes, luego recién graduada desde los maestros. Entonces, aprendí muchísimo de luchar por nuestros derechos, de tener que exigirlos, porque no se nos dieron naturalmente. Eso me hizo entender que había una educación popular en la que teníamos todos que ser involucrados y de la cual todos teníamos que participar. A mí se me ocurre como que sería un cóctel al que le tendríamos que poner jugo de lucha por la educación musical, pero a través de la vivencia, no desde la teoría de las luchas, sino desde saber qué es caminar en una marcha sufriendo y enardecido porque sabes que van a desaparecer la educación musical. En el cóctel también tenemos que meter el disfrute latinoamericano, ese disfrute de su música, su danza, su gente, su comida, todo lo demás. En el cóctel tendríamos que poner también algunas ideas sobre cómo llevarnos mejor con el otro. Cómo no imponer siempre, no querer imponer siempre nuestros argumentos. Otro poquito del cóctel sería sobre saber que hemos vivido colonizados todo el tiempo y que tenemos que soltarnos de esas amarras, que somos multiculturales y que tenemos que transformarnos en interculturales. ¿Qué más le echamos al cóctel? Bueno, obviamente el agua donde cayó todos estos ingredientes, ese caldito es la música. Licúese todo con hielo, por favor, sírvase